Muy bien, Ricardo, vamos a arrancar en primer tema. Tiene que ver con lo que estábamos hablando un poquito al principio, el tema de la salud, el tema del sistema de obras sociales, bueno, cómo está diseñado, cuál es el sistema de seguridad social de salud en Argentina, cómo está funcionando. Por eso lo tenemos en el otro lado, a través de este sistema virtual, al doctor Rubén Torres, que es rector de la Universidad de Salud, para hablar un poco de la situación de las obras sociales en el país. ¿Cómo le va, doctor Fonseca y Ravalli? Lo estamos saludando. Mucho gusto. ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, doctor. Bueno, primero, como un pantallazo, los mitos y las realidades de las obras sociales, usted ha titulado en su libro, ¿cuál es la situación que se está viviendo hoy por hoy en el país de hace mucho tiempo respecto del sistema de salud en general? Sí, el libro detalla, y por eso lleva ese título, Mitos y Realidades, la situación global del sistema de seguridad social en Argentina. Como panorama, usted sabe que aproximadamente el 70% de la población argentina tiene algún grado de aseguramiento en salud, ya sea a través de las obras sociales sindicales, de las obras sociales provinciales, del PAMI, de otras obras sociales como las de las Fuerzas Armadas o del sistema privado de medicina prepaga. Y el 30% restante de los argentinos también tiene cobertura a través de los sistemas públicos nacionales, provinciales y municipales. Es decir, que Argentina se encuentra en una situación en la cual el conjunto de sus ciudadanos está cubierto formalmente, pero existe una gran diferencia y una gran inequidad en las condiciones de calidad y de acceso a cada uno de esos sistemas. Y este es uno de los desafíos del sistema de salud argentino. Ahora, doctor, en ese marco, cuando uno habla de obras sociales y habla de obras sociales sindicales particularmente, y algunos toman a la medicina prepaga también como objetivo económico, ¿se ha transformado en un verdadero negocio la salud en la República Argentina, teniendo en cuenta precisamente los desbandes que existen en las obras sindicales y digamos, los prejuicios que en algunos casos toman con respecto al tema de las prepagas? A ver, yo a esto tengo dos visiones respecto de esto. Una, el sector de la salud, no solo en Argentina, sino todo el mundo, es uno de los sectores más importantes de las economías. Es uno de los principales contratantes de recursos humanos. Es decir, esto habla del propio peso que el sector tiene en cualquiera de los países del mundo. Ahora, respecto al otro aspecto que usted plantea, que es esa suerte de visión grisácea que hay sobre el sistema de las obras sociales sindicales, ese es justamente el objetivo central del libro. Yo tengo la plena convicción de que, como por algunas veces se afirma, la corrupción no es la causa central de las dificultades del sistema de seguridad social en Argentina. Sin desconocer que esto pueda existir, creo que, y el libro lo plantea con toda claridad, defectos que tiene en su regulación el sistema y en su financiamiento hacen que, más allá de que pueda haber aspectos de corrupción que agravan la situación, aunque el más probo de los hombres condujera a este sistema, el sistema tiene una insostenibilidad financiera actualmente que es imposible de soslayar. Al mismo tiempo, doctor, da la sensación que cada vez, por lo que uno ve, cierran clínicas en el interior, cierran centros de salud en el interior de la provincia, por ejemplo, me imagino que será en el resto del país, se lo pregunto eso, y se va concentrando cada vez más, con lo cual hay una inequidad desde el punto de vista geográfico para la cobertura. Sin lugar a ninguna duda, sin lugar a ninguna duda. Fíjese usted los indicadores sanitarios, ¿no? Es decir, como República Federal que somos, resulta inadmisible que el lugar donde uno nace muchas veces determina las condiciones de su salud y las condiciones incluso del momento en que va a enfermar y que va a morir. Es decir, yo hace algún tiempo escribí un artículo sobre el tema que hablaba de que en los países más desarrollados
las condiciones y el momento de la muerte lo determinan el código genético de cada persona. En cambio, en Argentina parece estar determinado por el código postal, es decir, el lugar donde uno ha nacido o vive. Y esto tiene que ver justamente con estas inequidades de las cuales usted habla y con las cuales coincido, sin lugar a dudas. Doctor, el tema de las clínicas... Perdón. Sí, perdón. No, cierre el concepto, doctor, cierre el concepto. Y respecto a lo que usted me mencionaba del cierre de prestadores y demás, que si bien está acelerado por la pandemia, ya venía siendo un inconveniente previo a la propia pandemia, esto habla claramente de lo que antes manifestaba, que es la situación de insostenibilidad financiera que el sistema tiene. Para que ustedes tengan una idea, de las 300 obras sociales sindicales que tiene la Argentina, hay menos de la mitad de ellas que con su recaudación tienen los fondos necesarios para cubrir las exigencias del programa médico obligatorio. Y esto claramente habla de que, más allá que, como les decía, de la probable corrupción que exista en el sistema, el diseño y el financiamiento actual hacen insostenible el mismo. Ahora, doctor, el cierre de las clínicas en el interior es un problema directamente atado a la cuestión financiera, al problema de la poca cápita que se paga en las obras por parte de las obras sociales, la falta, digamos, de vínculo del médico con el interior y finalmente la imposibilidad de todo este conjunto de las clínicas del interior de adaptarse a modelos realmente progresivas o progresistas en cuanto a la tecnología. Sí, usted lo define con toda claridad, no es una unicausa del problema del cierre. El problema de financiamiento sin lugar a duda existe, como usted muy bien dice, muchas veces no son remunerados como corresponde ni los recursos humanos ni las prácticas que algunas de esas clínicas prestan, pero lo cierto es que también existe una gran dificultad en el sistema de salud argentino respecto a cómo están coordinados los servicios. ¿A qué me refiero? Existe sobreabundancia de determinados servicios en algunos sectores y mucha falta de ellos en otros sectores. Le doy un ejemplo. Usted en la ciudad de Buenos Aires va a poder encontrar por ahí en un lapso de 10 manzanas 3 o 4 tomógrafos computados, va a poder encontrar 3 o 4 resonancias magnéticas nucleares. Y posiblemente en muchas ciudades del interior de Córdoba, como de muchas otras provincias, esto es absolutamente imposible de acceder para el conjunto de la gente. Es decir, que hay un defecto en el desarrollo que además yo no lo achaco a las propias clínicas, sino que es resultado de la falta de rectoría que los ministerios nacionales, provinciales y en algunos casos los municipios han tenido en el desarrollo de la red de sistemas de salud. Doctor, perdón, ¿y cómo impacta hoy justamente con la pandemia? Digo, ¿esto hace mayor el descalabro o las encontró medianamente recompuestas en su funcionamiento? Mire, yo creo que es decir, no podemos achacarle a la pandemia. La pandemia me parece que lo que ha hecho es poner en evidencia errores y problemas que el sistema venía arrastrando desde hace muchísimos años. Evidentemente, el fuerte impacto que la pandemia tiene sobre la demanda de servicios ha hecho que esto quede evidenciado para el conjunto de la gente. Porque aceptemos, y ustedes como periodistas lo saben, la salud no formaba parte de la agenda política argentina. Es decir, usted fíjese, vale tomarlo como ejemplo, las últimas campañas electorales en la Argentina, ninguno de los candidatos hizo la más mínima mención al sistema de salud, ni cuál era su plan respecto de esto. Entonces creo que la pandemia lo único que ha hecho es poner en desnudo los defectos que el sistema venía arrastrando desde hace muchísimo tiempo.
y a la vez creo que debemos aceptar que la respuesta del sistema ha sido afortunadamente bastante adecuada. Yo escuchaba al comienzo del programa los comentarios que ustedes hacían respecto a esto, y bueno, ustedes tienen en su propia provincia, en Córdoba, una idea de un sistema que comparativamente con el conjunto del país ha tenido una respuesta más que adecuada a muchos de los problemas. Por supuesto, en el marco de algo que creo que debemos decir, ¿no es cierto? La incertidumbre respecto de lo desconocido es la moneda corriente en esta pandemia, en la cual quienes aún estamos en el sector desconocemos muchos de sus orígenes, desconocemos muchos de sus mecanismos de reproducción, y prácticamente es un desafío de todos los días para las autoridades que están enfrentándolo, ser lo suficientemente innovativos, lo suficientemente, digamos, audaces para poder enfrentarlo con claridad. Muy bien, creo que ha sido absolutamente claro, José. Sí, por supuesto, sí. Así que, doctor, le agradecemos mucho la gentileza que ha tenido para hacer contacto con nosotros y por la franqueza. Creo que se interrumpió Ricardo. Bueno, lo despido, lo saludo, doctor Torres. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, sobre todo para trazarnos un panorama de lo que usted bien está hablando del tema de la salud en su libro. Recuérdame el título del libro. El libro es Mitos y Realidades de las Obras Sociales. Doctor, y lo vamos a estar presentando mañana con el auspicio de APROS para la comunidad de Córdoba, justamente. Un abrazo, muchas gracias.